Hola a todos, bienvenidos a Historia X. Hoy vamos a hablar sobre por qué Latinoamérica es pobre, por qué razones y por qué históricamente. Entonces vamos a empezar como por qué históricamente es pobre y por qué estos países no pueden avanzar. Aunque hay hartas razones, pero para comenzar. Bueno, para Aquí comenzar, aquí tengo un montón de nombres. digo, es porque la revolución industrial no llegó, o llegó muy tarde. Digamos, la primera revolución industrial fue en Inglaterra en 1760 y de aquí prácticamente llegó después de la Segunda Guerra Mundial, o plena Primera Guerra Mundial, en 1930. Entonces ya el retraso fue muy grande para lo que lleva el resto del mundo. Pero no, simplemente es por ese retraso, ¿no? Es por muchas No, cosas. hay muchísimas razones. Pero digamos, la primera, uno que marcó mucho, que influenció, pues de hecho el mundo lo influenció en su totalidad fue eso, la primera revolución empezó a cambiar todo. Aquí no se vivió eso. También hay una cosa que es un bien, pero a la larga eso fue una desgracia para este continente, Claro. que fue el hecho de tener todo, de tenerlo todo. Fue una desgracia de cierta forma, de recursos. De haber tenido la facilidad Por ejemplo, de avanzar. el oro, Cosas así. Bueno, cuando llegaron los españoles, digamos, comenzando por el oro, los españoles avanzaron hasta donde les interesó, que era fácil conseguir oro, plata, todo esto Sí. era fácil y por eso llegaron hasta México y de ahí para arriba no les importó mucho, porque ya cambió el clima y era más difícil prosperar, más difícil. Aquí solo lo recogían fácil, lo llevaban fácil y sin esfuerzo. Por eso entonces no hubo como una industrialización ni nunca hubo proyectos de crear, sino solo explotar, solo explotación. Pero también, crear. entre paréntesis, también los países o sea, los países más prósperos y más ricos son los de la parte, digamos, de arriba. La parte norte. La parte norte, pues, aunque en realidad no existe ni arriba ni abajo. O sea, sí, solo la parte norte. sí, el mapa está hecho así como para mantenerlo ahí, digamos, estos países que son los de abajo y los de allá los de arriba. Tiene que ver algo Sí, es algo psicológico. Pues, sí, es psicológico, sí. Porque en realidad ni en el espacio, ni en la tierra, no hay arriba ni abajo. No hay países arriba, ni hay países abajo. O sea, no hay un punto de referencia. Así, no, o sea, no hay un punto de referencia para decir que es arriba o que es abajo. Pero a diferencia de lo que le pasó a los estadounidenses, digamos Estados Unidos, Canadá, entonces ellos sí llegaron les tocó luchar más al comienzo y crear proyectos a futuro y todas esas cosas que no sucede acá. Por eso ellos sí, y la industrialización sí la sintieron, sí fue con ellos. La primera industrialización fue a base del vapor. Ellos sí la... Pero aquí no. Y digamos, bueno, la industrialización aquí al fin nunca se dio. En plena Primera Guerra Mundial. Pero no al mismo nivel que ellos. O ellos ya la llevan mucho más avanzada. Y bueno, ese de todas formas no es uno de los o sea, el solo hecho de que Latinoamérica sea pobre. Porque hay muchas cosas, como los tratados que se hicieron después para repartirse, digamos, los recursos. Porque Latinoamérica es un país, o sea, es todo un continente solo proveedor, no productor, no se produce nada. No, muy poco. Digamos, bueno, eso fue cuando ya al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Tratado de Yalta, cuando se repartieron el mundo, porque eso fue lo que hicieron. Hay los tres que ganaron, serían Estados Unidos, Rusia y Inglaterra. Rusia e Inglaterra. Sí. ¿Y la Alemania por qué no estaba ahí? Pues porque ellos perdieron. Pero igual no son un país pobre. Pero es que hay distintas. Bueno, y otra cosa que claro, sería totalmente aparte. Pero digamos, cuando ellos se repartieron el mundo, entonces, obviamente, Estados Unidos buscaba una posición. En el Tratado de Yalta. En el Tratado de buscaba que fue en una ciudad rusa. Llamada Yalta, que también tiene su significado de ser allá. ¿Por qué? Es que en ese momento el país con más poder militar era Rusia. Y todos le tenían miedo a Rusia después de eso. Y bueno, todavía, pero en ese momento era más marcado. Y digamos, esa ciudad Yalta era una ciudad que donde iban a vacacionar los zares y todo eso, tenía su historia. Los zares. Pero entonces era muy difícil de llegar. Entonces Stalin, solo por demostrar que él era el que tenía el mando, el poder. Sí, claro, puso esa ciudad para que a los ingleses, en Inglaterra, Churchill
y Rosenberg tuvieran que ¿Quién, bregar muchísimo para allá. ¿Quién, Rosenberg? Sí, que murió relativamente muy poco tiempo después, como los meses. Sí. La hizo ahí solo por demostrarle a ellos que tenían que ir hasta allá y muy se donde ligera. Sí, hasta Churchill dijo alguna vez que no habían podido escoger peor lugar en el mundo para eso. Sí, igual es que los rusos siempre han tenido eso porque, por ejemplo, el presidente de Rusia no habla inglés y no se dirige al mundo en inglés, no, ni nada. Ruso. Siempre en ruso y tienen que traducirlo, sí, entenderlo de malas. Y cuando, no, y todos, digamos, los que hablan en Naciones Unidas, representantes políticos de Rusia, hablan en ruso. En ruso, sí, ellos no se preocupan por aprender inglés, o hablar en inglés, pero igual lo saben. Pero lo saben ahora. Sí. Pero, bueno, y entonces volviendo a ese tratado, entonces, ¿qué pasa en ese tratado? Y en ese tratado lo que hacen es, bueno, repartirse el mundo y poner el rol que va a cumplir cada país en Latinoamérica, en todo África, todos. Ahí se ve bien cómo van a manejar todo, cómo. Y Latinoamérica y África van a cumplir el rol de ser proveedores de materias primas, más no lo que sigue siendo hoy en día. Digamos, Colombia produce muchísimo petróleo, pero no es mínima la cantidad de gasolina y derivados del petróleo que produce. Que dejan para sí, es muy poquito. Sí. Entonces la mayoría solo los provee y todo es así. Digamos, sacan oro, pero no lo procesan, sino sacan el oro en bruto, por decirlo así, y en otras partes. Lo devuelven en cosas como los celulares, como todo. Sí, lo que, o sea, ellos sacan, o sea, solo proveen la materia prima, pero ellos son, de toda esa cadena son donde sacan la ganancia, en realidad es en el producto hecho. Hay muchas personas que también he escuchado y se preguntan, hace años he escuchado eso, que dicen, ay, ¿por qué aquí no hacemos televisores? ¿Por qué no hacemos baterías de celulares? ¿Por qué no hacemos celulares? ¿Por qué no hacemos todo eso? Y tiene una razón, ¿cierto? Sí. Son porque eso ya están, las patentes son de ellos. O sea, uno no puede coger y venga, yo voy a hacer aquí unos celulares nuevos y lo lanzamos. No lo dejan, ¿no? Es una mafia. No, y bueno, pero las patentes. Sí, pero es una cierta especie de mafia. Sí, claro, para tener el control, digamos, ejemplo hipotético. No puede inventar un motor porque ya está. No, sí. Digamos, aquí no pueden sacar una marca de carros, así como así, porque, digamos, no puedo coger la inyección eléctrica de X marca, porque toca hacerla desde ceros, no puede copiarse ni el más mínimo detalle de ninguna otra marca. Ni un celular, ni un televisor, nada. ni electrodoméstico, nada. Por eso es que mucha gente dice eso, que porque aquí no hacemos esas cosas, pero no saben que de pronto por la ignorancia que no se puede. No es muy difícil, tendrían que empezar de ceros, o sea, la inversión tendría que ser muchísima, que obviamente que no la van a hacer. Y lo digo que es una mafia, de cierto modo le digo que es una mafia porque ellos lo hicieron desde un comienzo para que eso pasara. Sí, claro, aquí podrán fabricar lo que no tenga patente, o sea, es casi imposible. Todo tiene patente, o sea, todo. O sea, por eso es un solo proveedor. Solo proveedor de materia prima. Sí, también quiero, digamos, hablar sobre ese caso de las cosas que se hacen, ¿sí? De las cosas que se hacen, que digamos, y eso me gusta explicarlo harto para que la gente tenga presente, que en la Tierra no hay nada nuevo. ¿Sí? No. ¿Se entiende esa idea? O sea, no, desde que se creó la Tierra y todo eso, no hay ningún material nuevo, no, nada. O sea, ese esfero, el iPhone más nuevo, o sea, el teléfono más nuevo que hay en el mundo está hecho con materiales de millones de años. Este esfero, por ejemplo, el material tiene millones de años, solo que está cambiado. Nosotros somos de millones de años, o sea, no hay nada entrado nuevo, no hay material nuevo, no hay nada nuevo en la Tierra desde hace millones de años. Entonces también eso para que sobre las cosas que se hacen. Lo único que en ese caso lo que se hace es transformarlo, como uno. Cuando usted muere, esa materia eso no se pierde, eso vuelve como cuando una planta muere y vuelve y algo pasa. Pero, sí, claro. Pero el universo no desperdicia nada. Nunca. No, la materia no, posible. Y el punto de la pobreza y demás, hay que sumarle cosas que con el tiempo fueron esto. O sea, no hubo inversión, no hubo nada porque era muy fácil, sí. Que fue de cierta forma una desgracia tenerlo todo. Y la otra es que la mentalidad es distinta. La mentalidad de las personas también influyen. Sí, y mucho. Porque digamos aquí la gente siempre todo llega tarde a todo lado, no hay disciplina para las cosas. Digamos con otros países, como digamos no sé, los japoneses o los suizos
Bueno, los alemanes son eso, son muy disciplinados para hacer las cosas. Hay un tema que también tiene su tema y digamos, hay un caso, digamos, en un caso de eso, digamos, República Dominicana, ¿cierto? Que es una isla, que media isla es Haití y media isla es República Dominicana. Y Haití es uno de los países más pobres del mundo. Es el más pobre de toda la zona. Sí, por eso. Y entonces, claro que es como para otro programa. ¿Cuál es la explicación de que Haití sea pobre y República Dominicana es un país próspero? O sea, digamos en lo posible, porque es muy turístico y muy bonito y usted puede viajar y es un paraíso. Pero Haití es un desastre. Sí, pero sí, eso era para también la gente. Sí. Pero digamos, también la corrupción. Digamos, aquí también el problema, no solo de Colombia, de Latinoamérica, es que son gobiernos muy inestables. Y el caso acá es un país muy violento, entonces eso que hace que no haya avance en muchas cosas. Digamos, no van a invertir millones y millones en una empresa en un país tan violento, o tan inestable, o donde la gente no es disciplinada para trabajar. Se podría que son países casi inviables. Sí, pues prácticamente casi inviables, ¿cierto? Y si son viables, todavía tardarían mucho. Sí, y por ejemplo, eso también sobre el tiempo del avance, digamos, un país, digamos, como España, como un país europeo, he escuchado que les lleva casi 70 años de avance a un país de estos. Sí, hasta hasta más, pero he escuchado menos cifras de 70 años de diferencia en avances, o sea, en lo arquitectónico, en la gente, en todo eso. Sí, pero la mentalidad también porque digamos una persona hoy en día piensa muy diferente a la persona de hace 50, 60 años. Pero también el problema es que aquí existe mucho la idea de echarle la culpa a otro, o que está todo así solo por culpa del gobierno, que no es que obviamente habrá culpas, pero las culpas son compartidas. Entonces ya la gente se excusa en eso y ya. O sea, se lava las manos por decirlo así. Entonces nunca hay una conciencia de trabajar en equipo, de avanzar. En eso que le digo digamos como una especie de mafia, también hay cosas que ellos permiten cosas, como a Brasil le permiten más cosas que digamos que un país como cualquier otro, ¿no? Pero es que Brasil está más industrializado. Sí, pero digamos a Brasil le permiten hacer aviones, digamos de combate, le permiten hacer armas. ¿Cómo es eso? Sí, pero por eso mismo, porque se ha industrializado más y porque ha ganado más poder económico. Sí, y por ejemplo, pero eso sí a largo plazo. Pero le permiten como más cosas. Un poquito más de libertades. Pues es el que más libertades tiene. Sí, tienes. Y por ejemplo, digamos sobre las armas y la guerra, los países que digamos que más la gente dice que son más, o sea, más, como le dijera, como más pacíficos, que son Suecia, Suiza, todo eso, Dinamarca, son los países que fabrican las armas, ¿no? Suecia tiene una ciudad dedicada solo a hacer aviones, helicópteros, armamento, ¿no? Para todo el mundo. En Dinamarca también. Allá no es donde queda la sede, hay una sede de las Naciones Unidas, no es Sí, algo así. Pero en Dinamarca también está. Dinamarca es uno de lo que más produce son armas y después no los utilizan en el territorio de ellos. No, pues pero que eso no lo venden, pero es un negocio muy fuerte, o sea, una guerra en sí es un negocio. O sea, nunca. O sea, no se crea que una guerra es por un país, que a veces ni por una tierra, y que porque no, eso es un negocio. Que por la esclavitud de la gente, nunca. Y también. Y ha sido así siempre. Sí. Siempre yo no sé, detrás. Sí, yo no sé la idea también de eso del patriotismo, no sé si eso también. Pero hay gente que le sirve. Sí, hay gente que le sirve. A Estados Unidos le sirve. A Japón también. A Japón le sirve, sí. A China. Sí. Pero en un país como estos, ¿de qué sirve? ¿O es malo pensar así? ¿O es malo no ser patriota? Ser mal patriota. No, yo creo que sí sirve, pero en esos casos, para fomentar eso, como digamos también el hecho de querer sacar adelante todo. Entonces, digamos, eso sí. Como un amor así, ¿cierto? Sí. Ahora es que también de pronto en estos países de Latinoamérica no existe tanto ese apego, ¿no? Somos más desarrollados. Porque al fin de cuentas todo es prestado. Ahora yo me refiero que todo es prestado. Es prestado el idioma, es prestado la religión, son prestadas nuestras creencias, todo es prestado. El estilo de vida. El estilo de vida es prestado, porque pues aquí no, o sea, si viviéramos como éramos nuestros ancestros, la gente antes, pues
estaríamos, no sé, viendo de otro modo, ¿no? Y la religión sería otra. Cumbancha. Y la religión sería otra. Cantando cumbancha así en una hoguera. No, y la religión sería otra. Y religión el idioma sería otro. Sí, que a mí, por ejemplo, países como China que tienen su religión de millones de años, ¿no? De cientos de años. Y son religiones diferentes, ¿no? Porque el confucianismo también es una religión, pero también tiene su estilo de vida y tiene cosas muy marcadas, que en eso está que la lealtad, ser honesto. El confucianismo está muy basado en eso y se usa después de millones de años, lo usan allá. Sí, porque es como una sí, es como una norma que usted debe hacer, pero cierto, más que también funciona eso. Pero pues aquí tenemos el catolicismo que no sirve para nada. Me hizo acordar que a diferencia de, bueno, y también influye, es que digamos de la parte del continente, lo que es de México hacia abajo, fue católico. Sí. La parte de arriba, lo que fue ya Canadá y Estados Unidos, que fue ingleses, holandeses, franceses, sí. Entonces la mentalidad en esa versión de esa religión, en esa versión está más fomentado el trabajo duro, el esfuerzo. Sí, y ellos lo tienen más marcado. En la religión está. Sí, y en la misma religión o sea, ellos por su misma religión no se mezclaron con nativos. Con nativos, no. Los acabaron. En cambio la religión sí, en Estados Unidos los acabaron, prefieren acabarlos que mezclarlos. Claro. En cambio la religión católica no está digamos tan marcado el trabajo, el esfuerzo, sino más el de Dios proveerá y cosas así. Esperar a ver qué pasa. En cambio el protestantismo ya estaba más marcado el trabajo duro, entonces, y desde el comienzo les quedó eso, y bueno, todavía lo tienen. Hoy en día lo tienen. Sí, claro, ya todavía tienen como eso en la mente. Y digamos, sí, claro, eso influye al no mezclarse con nada de eso. También, y sobre eso allá en Estados Unidos también cómo acabaron las tribus. ¿Cómo se llama eso? La ruta el camino de las lágrimas. Que los llevaban de lado a lado, ¿no? Sí, pues como no es tan extenso. Sí, entonces los llevaban de lado a lado hasta que iban muriendo. Los iban acabando. La mayoría iban muriendo por el camino. Sí, así los fueron acabando, ¿no? O sea, así disimuladamente, para no decir que, para no acabarlos todos de una vez. Sí, los trasladaban de un lugar a otro caminando. Así cansando hasta que se acabaran, ¿cierto? Sí, ya bueno, inexistente. Y entonces, bueno, lo de la pobreza en Latinoamérica, porque estos países son más pobres, pues en realidad puede ser. Entonces la mentalidad, el origen, lo decimos todo es prestado, la falta de arraigo la inestabilidad económica, la corrupción, la inequidad, la inestabilidad política también. Países como estos, digamos, donde a veces ser corrupto, ser violento paga más que ser honesto, también, y eso pasa en toda Latinoamérica de pronto, donde también se piensa en hacer, digamos, el dinero, la fortuna fácil. También está esa mentalidad. Esa mentalidad, no invertir a 10 años, sino al mes ya quieren estar millonarios. Exacto. Y aparte fácil. Y sin esforzarse. Sin esforzarse. Eso también. Entonces la mentalidad también está muy arraigada. Y no hay una solución, ¿no? O sea, una falta de disciplina. No hay solución, ¿cierto? Pero es difícil. Es difícil, pero yo creo que la puedo ver, pero a largo plazo. Pero el problema después de un Armagedón. No, el problema también. Pero el problema es que tiene que influir muchas cosas y cambiar muchas cosas que las personas que podrían hacerlo no les importa. No les importa, es mejor tener que siga todo así, ¿cierto? De cierto modo, que no haya, que la gente no piense tanto. También, si es que saben otras cosas, porque las religiones también están hechas para eso, para dividir a la gente. Por eso, digamos, los estadounidenses de cierto modo también inventaron religiones para traerlas acá, como los mormones, los cristianos evangélicos, todas esas religiones que son las iglesias cristianas que eso lo hacen también. Todo el origen es de allá. Sí, claro, y es hecho también para dividir a las personas. A veces se hacen cosas para afectar a otras personas, pero sí, por ejemplo, un ejemplo así es lo de que pasa en Silicon Valley, que son donde están las grandes empresas de internet, donde está todo lo internet y todo eso. Allá, por ejemplo, los hijos de ellos, de los dueños, de los creadores de todo esto, de YouTube, de Facebook, de Instagram, todo eso,
Los hijos de ellos no usan celulares. Las escuelas de ellos no tienen computadores así adictos como acá, o sea, cada niño no tiene una tablet, como dicen acá. Ellos sí usan libros, leen libros, tienen clases de arte y todo eso, o sea, la educación es completamente diferente. ¿Por qué? Porque pues ellos saben que... Sí, que igual es una adicción. Sí, pero digamos, en países también, digamos, escuché hace poco, no recuerdo en un país, no sé si era Suecia o algo así, o Suiza, donde ya hace mucho están dejando que los niños tengan tablet y todo eso. Ahora volvieron a los libros y estas cosas. Y digamos aquí está en el furor de que cada niño tiene que tener su tablet, o si no es un niño pobre, si no, no puede estudiar. Sí, o sea, estamos como muchos años de atrás. Y ¿cuándo se van a dar cuenta de eso? Ya cuando de pronto va a haber una generación ya perdida. Pero sí, bueno, en eso la educación es complejísimo porque eso lleva retrasado desde que comenzó. O sea, ya va atrasada muchísimos años. Claro, y lo que decía al comienzo del mapa, eso también influye en la educación. Sí, entonces, claro, de la mentalidad del niño que crece pensando, ¿no?, que somos aquí en Latinoamérica, siempre estamos abajo, y ven que por sí está desproporcionado, porque ven arriba Estados Unidos, Canadá inmenso, y abajo más pequeñito, que es desproporcionado, ¿no? Porque en la vida real no, o sea, en la realidad no son así de... Toda Europa cae, solo en Colombia casi creo que cabe casi toda Europa, ¿no? Solo en Colombia. Sí, es que... O sea, Latinoamérica es vasto. Es inmenso. Sí, ¿cuántas veces puede caber Europa en Brasil? No, es que es el más grande. Sí, por eso. Entonces todo eso también está hecho desde un comienzo para manipular a los niños y todo eso, y tenerlos así de abajo. Y ahora pues hoy en día más fácil con los celulares, con todo eso no se creó por divertir y por ser buena gente, o sea no, en realidad la mayoría de cosas, sí, o sea, la mayoría de cosas no están inventadas por ayudar a la humanidad, es la verdad. La mayoría de cosas están hechas para siempre hay poder, siempre hay... Si hay poderes y les mantiene para mantener a la humanidad, a los niños, a los jóvenes más sumisos. Sí. Y distraídos y dormidos. Y por eso ese cuento también de, bueno, que sería para otra cosa, la diversidad de género es para eso, para hacer las personas más sumisas. Claro, y dividir, y obviamente es más fácil mantener un montón de hombres a mantener hombres que sean más fuertes, es más fácil, y se manipula más y más débil. Así se ha ido esto. Y llegando ya a la conclusión de más o menos ya de lo que hemos hablado sobre eso, sobre por qué estos países son así, la solución puede ser, pero a muy largo plazo. Y con muchos cambios. Pero sí es posible, pero con muchos cambios. Que no los van a favorecer, porque si hay clases élites que les conviene estar así, no lo van a cambiar. Y el problema, bueno, uno de los problemas de Latinoamérica en general fue que era explotado por España, listo, ¿sí? Después, bueno, fue España, sacaron a España, pero fue una cosa muy estúpida porque la verdad, las mismas familias que le pagaban a España para explotar el país siguieron gobernando pero sin pagarle a España, y siguieron explotando pero sin pagarle a España. Como las de familias de Bolívar, sí, Santander, y otras ahí. Sí. Y siguieron, lo único que cambió en realidad fue que pues ya desaparecieron. Sí. Pero lo único que cambió en realidad para la gente y para el territorio fue casi nada. Lo único que pusieron fue muertos en realidad. Pero lo único que cambió fue que ellos no le pagaban a España, porque siguieron las mismas familias explotando y también, así siguió. Y también habrá influido que los primeros que llegaron aquí, los que trajo Colón hayan sido presos, o sea, convictos y todo eso. Pero de pronto al comienzo, es que España no estuvo un mes. No, años. No, España duró de 1499 a 1550 más o menos. Y digamos, por ejemplo, y si sabía que, porque los primeros que vinieron con porque el Colón hizo creo que 3 viajes, me acuerdo de 3 viajes. Me acuerdo de 3 viajes, no sé si estaré equivocado. Y los primeros que vinieron no era porque los quisiera traer convictos, ni presos, ni nada de eso. Era porque eran los únicos que podía traer, porque ninguna persona, cuando él convocó a la gente y los marinos para venirse al primer viaje, ninguna persona le daba miedo. Sí, no es que no tenían nada que perder. Nada que perder, y había unos por obligación.
Sí, no, sí, no era porque él quisiera traerlos así. No, ya en los otros viajes. En los segundos viajes, claro, cuando ya él volvió, ya trajo gente un poquito más. Sí, soldados. Sí, y sacerdotes. Exploradores y cartógrafos y todo eso. Sí, ya sé. Pero pues el primero fue así. Pero digamos, no. O sea, en un viaje no, en un solo viaje, por más que llegaran, no era que es que eso llegaron y cambiaron el mundo, no, porque pues aquí ya había millones de personas. Sí, pues no cambiaron, no, o sea, un viaje de esos tantos podían venir 200, 300 personas, ¿no? Sí, igual no iban a ir para adelante, o sea, creer que eso ya fue la desgracia, no. No, cierto, pero hay gente que tiene entendido eso que porque venían convictos y presos. Pero es que hay gente que piensa que cuando llegaron ya duraron 15 días y se fueron, ¿no? Y además fue mucha gente, o sea, que basarse en ese momento, solo que en ese momento cambió todo, no, o porque llegaron, pues no, sería muy, sí, no tendría sentido. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte porque Latinoamérica es pobre. Espero les haya gustado el video, le den un like y se suscriban.